Ok, ahora sí venimos a esta. Vamos a otras. ¿Por qué le ponemos nombre a otras? Porque no están descritos ni en ninguno de los papers de Bandler, ni de Simanowski, ni de nadie que haga este tipo de análisis. ¿Y qué es lo que queremos mostrar? Aquí tenemos una partícula que está muy alterada. Y aparentemente esta alteración viene a partir del pitting. Entonces nosotros mostramos acá una evolución. Tenemos un punto 1 donde tenemos una picadura, un pitting, que evoluciona uno al que se le van generando algunos pitting a los costados. Ya no serían pitting, serían una alteración, digamos, en forma de puntos. Luego pasaría a este punto 3 donde lo bordean totalmente, un punto 4 donde se empiezan a desmoronar y un punto 5 donde ya se desmorona totalmente y te deja esto que tenemos marcado acá, que acá lo llamamos cavidad por pitting. ¿Por qué mostramos esto? Que hay partículas que tienen estas cavidades por pitting, o al menos morfologías parecidas, y no se le encuentra el pitting. Entonces podríamos, con esta imagen donde se ve la evolución, inferir que quizás tener cavidades por pitting indirectamente nos están indicando que tuvimos pitting y por ende que tuvimos agua previo a la depositación. Eso es lo que queríamos mostrar acá. Quizá no se entiende tan bien, pero bueno, ahora te lo explico para ver si es un poquito más claro. Te pongo del pitting a cavidades poligonales, distintos estadios de alteración. Ahora te voy a mostrar que estas además son poligonales. Bueno, vamos a la otra fila, seguimos en otras y ya vamos a directamente a ese cavidades por alteración por pitting. Bueno, y acá mostramos algunos detalles más. Por ejemplo, en esta partícula se ve de que eso es más propenso en las vesículas. Y tiene sentido porque lo que vimos es que el pitting se suele dar en las vesículas. Y acá tenemos estas cavidades y además quedó un pitting remanente que aparentemente fue precursor de estas cavidades. Estas tres imágenes van juntas, tienen un recuadro, espero que se note bien cuando lo impriman, pero tenemos esta imagen central en donde le hacemos dos zoom. Este zoom rojo nos dicen que lo que queremos mostrar es que tienen bordes irregulares, no son bordes tajantes o no hay una pared en el medio, sino que son unos bordes sinuosos y que además la forma no es redondeada, tiene una forma parecida a un polígono. ¿Por qué mostramos estas características? Porque, bueno, es la primera vez que creo que se muestran estas cavidades por alteración por pitting. Bueno, queremos mostrar algunas características morfológicas. Para que no vea si realmente lo que ellos tienen o no, digamos. Acá también se ve bien cómo es onduloso el borde. No es tan tajante, ni hay una pared en el medio, ni nada, no hay un tabique, ni nada de eso, digamos. ¿Por qué lo mostramos? También para compararlas con estas otras que están acá. Estas son cavidades parecidas, pero que se forman por desprendimiento de hielita o algún mineral con alteración botroidal. Este es de este paper de Rogers. Es lo interesante de que son parecidas, pero si la ves a detalle no son lo mismo. Estas sí tienen una especie de paredes en el medio y son más tirando a esferas. La de nosotros son poligonales y con bordes sinuosos. Estas se forman por alteración por fluidos posterior a la depositación. Entonces no es lo mismo, o al menos queremos mostrar que no es lo mismo tener estas que tener la de pitting, porque te indican diferentes momentos en el que actúa el agua. Son indicadores indirectos, digamos. Bueno, y acá pongo un ejemplo de la hielita botroidal que muestra Rothschild, que son las precursoras de estas cavidades. Y bueno, y también mostramos las microesferas que nosotros tenemos, que quizás en alguna partícula nos podría llegar a generar esta cavidad. Por eso es importante tratar de diferenciar morfológicamente cuál de las dos se trata. Ok, ahora vamos a la última fila, que también es otras, porque nadie las incluyó nunca en nada de este estilo, que son las líneas de Hackley, esas que tanto hablamos. Acá les separé en colores para que se entienda mejor. Estas rosadas son un grupo y estas azules son otro grupo. Lo primero que te tengo que decir, para recordar lo que en algún momento se charló, pero fue hace varios años, antes de presentar la tesis incluso, es que la línea de Hackley no son indicadores de agua, de contacto con agua, de la partícula haya tenido contacto con agua. Las líneas de Hackley simplemente te muestran de que hubo algún tipo de esfuerzo que actuó sobre ellas, y ahí se genera. Pero hay un paper que es Ross 2022 que dice que ella habló con Tobias During, que es un investigador, que él hizo experimental y que vio de que los que experimentaban MFSI tenían más cantidad de líneas de Hackley que aquellas que no. Pero ese paper no está publicado, esos datos no lo están. Y todos los que hablan sobre línea de Hackley citan exactamente el mismo texto. Dice Ross, 2022,
Dice que habló con Durin y Durin le dijo que hay más donde más probabilidades de MFCI existe. Bueno, con eso no hacemos mucho, pero eso hay que decirlo. No se sabe. Solamente está eso publicado, esa charla que tuvieron, digamos. Entonces yo me metí en el mundito este de la fractografía, que estudian cerámicos, vidrios, le hacen presión, los cambios de temperatura y ven qué pasa, digamos. Bueno, ellos tienen una clasificación enorme de línea de Hackle. Las que yo encontré de todas las que ellos clasifican son estas. Las Tweet Hackle son ramificaciones que se unen en una sola línea. Las Wake Hackle es un frente de fractura que se encuentra con un punto, por ejemplo, esta especie de burbuja, y allí se generan hasta que el frente se termina. Los corner hackle, que son igual a las tweet hackle, pero que la superficie en la que se encuentra es curva, digamos. Entonces se tienden a curvar. Todas estas y todas las demás que están en los libros de fractografía no indican presencia de agua, salvo lo que dice Durin, que si hay muchas puede ser. Pero bueno. Entonces, a todas estas las metemos en una bolsa que se llama línea de Hackle simple. Suponemos que indican distintos tipos de esfuerzos y características del frente de fracturación, pero no indican presencia de fluidos. ¿Por qué también pongo esto? No tuvimos tanta posibilidad de hablarlo, pero hay muchos papers en donde ponen líneas de Hackle y ponen que son superficies escalonadas, y no lo son. Son diferentes. Las superficies escalonadas son polígonos tridimensionales no paralelos entre sí. Y las líneas de Hackle son fracturas paralelas, como se ven acá. Si vos decís, bueno, pero esta ramificación no está tan paralela, bueno, pero se tiende a hacer esta línea que es paralela y se conoce que esta es una twist Hackle, y que no está relacionada con el agua. Entonces, toda esta la llamamos simple directamente. Y venimos a este otro lado, en donde tenemos un tipo que se llama de carpas, así se lo llama técnicamente. Estas, en fractografía, sí están estudiadas y se dice que se forma cuando un cerámico o un vidrio o algún material de este estilo se fractura en contacto con agua. Por lo que cuando lo leí dije, bueno, estas sí tienen un poquito más de respaldo para decir que puede ser que indiquen que haya habido agua. No MFCI, no nada de eso, simplemente que están en contacto con un fluido. También puede ser un vapor. Entonces, yo las pongo a estas como escarpa de agotamiento de una de las tantas clasificaciones que encontré también, porque hay un montón de estas. Las llamo de agotamiento y pienso que pueden llegar a ser estas. Fíjate que son más gorditas, tienden a ser un poquito más tridimensionales. Y estas otras que son más comunes en el mundo de la fractografía, que son las de sierra, se llaman. Son más gordas que estas y menos largas. Y acá pongo dos ejemplos de fractografía, en donde se le encuentra para compararlas. Estas son las de sierra, o sea, estas de acá abajo, en donde este chabón que estudia este tipo de cosas pone que es un vidrio fracturado en contacto con agua. Además, creo que te dice que es un plato que lo estaban lavando y se rompió en contacto con agua. Eh, Parece medio burdo estar comparando esas cosas, pero actualmente lo único que hay, digamos, porque Turing no publica sus estudios experimentales y nadie más lo hizo. Entonces, el único lugar donde tenemos para apoyarnos es sobre este tipo de estudios, digamos. Y esta morfología yo la veo parecida a esta, por eso le pongo escarpa de sierra. Y a la escarpa de agotamiento, esta es una obsidiana fracturada en sangre. No sé en qué contexto se fractura en sangre, pero así lo ponen ellos. Son más largas que estas. Es parecida a esta que tenemos acá. Entre otras cosas, dicen de que intentaron replicarlo en otro fluido que no sea sangre y no pudieron hacerlo. Bueno, eso en algún momento lo discutiremos. Porque sea que a nosotros se nos dan qué característica puede ser que tenga este fluido para que no se den un agua común de canilla como lo que hacían ellos, digamos. Entonces, teniendo estos dos grupos, las simples y las robustas, básicamente, o jacle simple y jacle de escarpas, lo que yo hago es, bueno, de nuevo aplicar un poco de números para ver alguna diferencia y pongo la relación de largo sobre el espesor versus el espesor. El rosado son las simples, las que están acá también con rosado, y las azules son las que están azules acá abajo. Donde se ve de que sí hay una diferencia, de que tienden a ser más anchas las robustas que las otras. Las otras son más largas y angostas, y estas son más cortas y más gorditas, más anchas. Bueno, también. No hay ningún paper que haga este tipo de cosas. Parece obvio cuando las ves, pero bueno, lo ponemos para que no quede solo en una obviedad o algo cualitativo y al menos mostrar un poco de cómo sería esto cuantitativamente, digamos. Luego de haber mostrado todo eso, lo que decimos en la conclusión es que los indicadores directos de MFCI los vamos a considerar partículas primarias. Las que Simanowski llama THPF
las cavidades por alteración por pitting y las líneas de Hackley robustas las vamos a llamar secundarias. ¿Por qué? Porque las THPF ya sabemos que nos nombran agua posterior a la depositación, posterior a la fragmentación, previo a la depositación. La alteración por pitting, acá lo que discutimos es que directamente nos pueden estar indicando también eso. Y las robustas sabemos por otras ciencias de que se forman en contacto con agua. Entonces a todas esas las metemos en esta bolsa de partículas secundarias, indicadoras de fluido pero no de MFCI. Y por último, estas cavidades que muestra Rogers y otras alteraciones que hay un montón que no las ponemos acá, lo que nos indican es que el depósito estuvo en contacto con fluidos posterior a la depositación y que no nos dice nada de MFCI ni de haber tenido o no una erupción que haya sido húmeda. Bueno, eso es todo el paper. Decime cualquier duda que tengas y te respondo apenas pueda.